Buenos días, buenas tardes para todos que estáis conectados aquí a nuestra tercera sesión del Seminario en Educación para la Justicia Global. Muchas gracias a todos que han aceptado nuestra invitación. Es un gusto poder estar aquí con vosotras. Y les explico que esta es una iniciativa de cooperación interuniversitaria que nace entre la Fundación Autónoma Solidaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Antioquia, desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Facultad de Educación, y la Universidad Autónoma de Baja California desde la Facultad de Ciencias Humanas. Para esta tercera edición, de este tercer cohort del Seminario de Educación para la Justicia Global, tenemos como tema Universidad y Activismo, y hoy vamos a hablar específicamente sobre movimientos sociales en las aulas, los efectos y afectos del activismo en la docencia, la investigación y la producción académica. Para eso, quiero dar la bienvenida para las personas que hemos invitado, la cual agradezco muchísimo que habéis aceptado la invitación. Por eso quiero presentar primero, voy a hacer una primera ronda de presentación. Después pasaré la palabra a cada una de las personas, de las ponentes que tenemos aquí, a partir de algunas preguntas que estaré haciendo para motivar el debate que queremos dialogar hoy. Y nuestro objetivo aquí con ese tema de hablar sobre los movimientos sociales nos está motivando a hablar sobre nuestras experiencias vividas, encarnadas, como personas investigadoras, docentes, estudiantes, y la relación entre las acciones de activismo y la participación en los movimientos sociales y sus impactos en la vida académica. Es un tema súper importante y emergente en la actualidad y esperamos ver si podemos trazar estos puentes entre la academia y la vida política, la acción social y las maneras de ser estar diferenciadas en el mundo desde perspectivas, otras perspectivas decoloniales, perspectivas también de la mirada de la justicia global. Bueno, para eso, como este es un seminario de cooperación entre tres territorios diferentes, aquí tenemos la María Isabel Gómez, que representando la Universidad de Antioquia. La María Isabel es licenciada en Pedagogía Infantil desde la Universidad de Antioquia, con diplomado en Gestión de la Calidad en Educación Inicial, maestra de primeras letras con experiencia en procesos de lectura y escritura, proyectos de biblioteca de aula y amante de literatura infantil. Também ha participado em projetos de educação popular e comunitária com o Coletivo de Educação Popular Paulo Freire e a Mesa Ambiental de Sabaneta. Investigadora do Grupo de Investigação Bibliotecas desde a Bahia, Sociedades e Culturas de Del Sur. Também hoje contamos com Rogelio Ruiz Ríos, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, doctor y maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, licenciado en Historia por la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Nivel 1. Y el Rogelio desarrolla como temas de investigación tendencias historiográficas recientes, tensiones entre historia y memoria, predicamentos historiográficos en el Antropoceno, procesos de colonización y de ocupación en Baja California, comunidades, utopías y futuros. Y como docente imparte las asignaturas Enfoques Contemporáneos de la Historia, Teoría de la Historia, Procesos Migratorios en México en los siglos XIX y XX, en el programa de maestría y doctorado en Historia. Y por último, aquí también hablando desde Barcelona, tenemos la participación de Luisa Faustini. Luisa Faustini Torres es investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, posee un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Previamente completó un máster en Gestión de la Inmigración en la Universidad Pompeu Fabra en 2015 y un máster en Relaciones Internacionales en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, donde se especializó en Gobernanza Global y Política Exterior. Su investigación doctoral se centró en la relación entre las políticas de migración externas de la Unión Europea y la democratización de los países del vecindario sur del Mediterráneo, con un enfoque particular en Marruecos como estudio de caso.
Sus principales áreas de investigación son las políticas y las políticas de migración y su intersección con los procesos sociales. Y bueno, yo no me he presentado antes, yo soy Rosana Carvalho, soy técnica del área de cooperación y educación para la justicia global de la Fundación Autónoma Solidaria, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, con esto, con esa breve presentación e introducción, agradeciendo también que contamos aquí con la presencia ya de varias personas, otras también que nos están acompañando por la transmisión directa por YouTube, por el canal de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, por lo cual también agradecemos muchísimo por todas las gestiones, todo el trabajo que están haciendo de esa parte técnica de comunicación muy importante. Damos inicio a nuestro diálogo. Por lo cual, vamos a ver, aquí yo voy a invitar a vosotros primero a hablar desde vuestra experiencia personal. Empezamos desde así, desde vuestra experiencia vivida, encarnada. Yo os pediría que hablaseis sobre las vinculaciones que tenéis con el activismo y la participación en movimientos sociales, colectivos, redes, asociaciones. Y si esas participaciones, así como una reflexión, las veis como separadas, alejadas de vuestra vida académica. Vamos por orden. Yo pediría a Isabel, si puedes, por favor, dar inicio, tomar la palabra. Dale, claro que sí. Bueno, pues como contabas ahorita, en relación a movimientos sociales, desde más o menos el año 2018 estoy vinculada a la Mesa Ambiental de Sabaneta. Para poner ahí un poquito en contexto, el municipio de Sabaneta hace parte del Valle de Aburrá, área metropolitana del Valle de Aburrá, aquí en Antioquia. Es uno de los 10 municipios que integra como esa área metropolitana y es el municipio más pequeñito, no solamente como del Valle de Aburrá, sino de todo el territorio nacional. Sabaneta es el municipio más pequeño de Colombia y el más densamente poblado y el más urbanizado, lo que ha generado pues aquí como muchísimos problemas en todos los ámbitos, en términos de servicios públicos, de movilidad, de deterioro del medio ambiente. Entonces, digamos que yo llegué a este espacio porque venía, pues he vivido aquí toda la vida en este municipio y ha sido muy frustrante ver la manera tan desordenada y tan, pues que ha contado con cero participación de los habitantes de toda la vida del territorio para pensar cómo queremos que crezca este territorio, cómo queremos que sea. Entonces, bueno, pensé un día ya desesperada, como qué hago además de quejarme de todo esto que está pasando aquí, qué puedo hacer para hacer algo diferente. Así fue como llegué pues como a este espacio de participación ciudadana que es la mesa ambiental y me di cuenta que no estaba sola, pues como en esa preocupación, que había gente con la que uno también se puede juntar, que piensa más o menos en la misma forma y que juntos podíamos buscar cómo actuar, algunas acciones que podíamos hacer como desde la participación ciudadana, las veedurías a lo que hacen nuestros gobernantes aquí, por tratar de remediar un poquito ya el daño enorme que se le ha hecho como al territorio y al espacio como natural. Entonces, sí, más o menos desde el año 2018 estoy en este movimiento, en este grupo. ¿Y qué tan alejado de la academia? Pues yo creo que los que llegamos ahí nutrimos el espacio justamente desde nuestra formación académica, desde lo que cada uno puede aportar. Es un espacio al que se llega voluntariamente, o sea, nadie nos paga por hacer lo que hacemos, las actividades, los foros que hacemos con personas de la comunidad y demás. Pero todos tenemos formaciones muy distintas. Allí hay biólogos, hay abogados, hay trabajadores sociales, hay técnicos en ambiente. Yo que soy licenciada, vemos varios profes, entonces digamos que es un espacio que se nutre de la formación que todos tenemos de la universidad y desde lo que allí podemos aportar. Intentamos a veces también como generar puentes con la academia en la medida de lo posible para espacios en los que buscamos formar a la comunidad. eh, entonces sí, creo que básicamente desde allí, pero básicamente somos nosotros los que buscamos como que esos espacios se generen, no tanto la institucionalidad o la academia es la que nos busca a nosotros, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que por ahora, no sé,
hasta ahí podría dejar. Gracias, Isabel. Es interesante lo que comentas, que es la academia que busca también al colectivo. Esto, si después puedes también como explicarnos mejor bueno, no sé si una próxima sesión, en la próxima rodada de preguntas y desenrollar, porque es muy interesante pensar eso también, como ni siempre son los académicos que están buscando los colectivos, pero también los colectivos también pueden necesitar de la academia para dar respuesta, para dar algunos tipos para cumplir algunas necesidades también. Pero yo, ahora para dar seguimiento así en la orden de preguntas, pasaría para Rogelio, si nos cuenta, por favor, desde la Baja California, sobre tu experiencia. Sí, gracias, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. En mi caso, y me vinculé con activismos políticos y sociales en los años 90, sobre todo en los grupos de apoyo al movimiento zapatista, en los grupos de apoyo civil. Aquí desde Tijuana, yo era estudiante en los años 90 de licenciatura y me vinculé con las diversas instancias o denominaciones que después fructificaron en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que era una organización de colectivos de acompañamiento civil al zapatismo y que pues persistió y marcó, recuperó y promovió la agenda del EZLN a escala civil, ciudadana, comunitaria en todo el país. Desde esa organización pues formé parte de comités sobre todo estudiantiles y a partir de ahí en los años 2000 pues ya lo que movió buena parte de las movilizaciones en este país en las cuales me pude involucrar, pues ya tenían que ver con la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, con el posicionamiento de la agenda de los pueblos originarios y después lo que motivó nuestro acompañamiento en las calles, así en términos masivos, pues fueron los lamentables sucesos de Ayotzinapa en el 2014. Después de eso, he estado vinculado más en términos académicos con diversos grupos y redes que buscan hacer o vincularse, tener un trabajo complementario con grupos comunitarios, sobre todo desde la antropología y la historia, a partir de redes de historia del tiempo presente y de un grupo de trabajo en el que participo, en el que hay gente de diversos países de Latinoamérica, que es el grupo de trabajo de comunidades utopías y futuros, que concentra o congrega sobre todo gente de antropología, aunque también habemos gente de otras disciplinas, como en mi caso de historia. Y lo que he percibido a lo largo de estos años, de estas décadas, pues hay cierta disociación entre lo que significa el trabajo académico y lo que significa o representa el trabajo a escala comunitaria. Hay un manto de sospecha sobre el trabajo y los puntos de vista académicos. Hay ciertas reticencias, hay un intelectualismo, es lo que noto. Y coincido con Marisabel, en los últimos años, lo que he percibido es un afán, y justo de eso platicaba el lunes pasado en un seminario de tesis. Hay un afán de ciertos colectivos o personas del mundo académico por conciliarse o buscar aceptación dentro de los movimientos sociales y comunitarios, al grado de que también llega un momento en que se vuelve, o sea, se ha vuelto difuso el poder identificar qué aportes podrían, en términos conceptuales, en términos metodológicos o incluso teóricos, podrían representar algunos agentes provenientes del mundo académico, del ámbito académico, cuando se insertan en los movimientos sociales, porque por lo regular la tendencia tiende a ser volvernos o cumplir una función de voceros o de voceras o de incluso de ventriloquia, de lo que ciertas agencias subalternas buscan hacerse eco en la opinión pública. Eso son mis consideraciones iniciales.
Muchas gracias, Rogelio, y muy buenas consideraciones. Así yo he ya tomado nota de diversos temas aquí que me gustaría también a preguntarte para profundizar la conversación, el debate, tanto sobre el punto de vista histórico de estos dos marcos tan importantes que fueron el activismo zapatista y los 43 jóvenes asesinados de Ayotzinapa, como lo que planteas también al respecto de esas tensiones entre los movimientos sociales y el academicismo también, porque la pregunta fue hecha de manera muy positiva, puede ser, pero también hay tensiones y es importante también mencionarlo. Y bueno, y esta posición también que puede ser cuestionable de los académicos como voceros de las comunidades, también que necesitamos, también tiene un punto de vista crítico, yo creo también, por lo que nos está contando. Pero ahora pasamos a Luisa, si nos puede hacer también tus consideraciones al respecto de tus experiencias y que nos puede contar. Gracias, Rosana, y gracias sobre todo por la invitación. Es un placer poder hablar de estos temas, como sabes. Yo quería aclarar solo un punto, que además de todas estas titulaciones, bueno, yo soy brasileña, a pesar de que he hecho mi vida académica en Barcelona, sobre todo a partir del máster, he hecho mi carrera en Brasil, he crecido, nacido en Brasil. Llevo 10 años viviendo en Barcelona y a pesar de tener la nacionalidad, siempre me he considerado una inmigrante en la ciudad, porque bueno, he crecido y me he criado en Brasil y me he trasladado a este territorio, ¿no? Solo para dar un poco de contexto. Bueno, también soy madre de 2 criaturas, sobre todo porque estas cosas también me atraviesan, ¿no? Como persona, aparte de ser académica, pues ser migrante, ser mujer, ser madre, ¿no? Son cosas que me atraviesan y me definen en parte mi activismo, el mundo académico y todo lo demás. Pero igual, no tanto como los compañeros, yo creo que mi relación con el activismo ha sido menos constante quizás y más intermitente, pero yo diría que sí que en mi caso bastante vinculada con mis intereses de investigación, de tal forma que a mí me resulta a veces difícil, ¿no? Saber qué es que vino primero, ¿no? Mi activismo, mi interés y vinculación con determinados movimientos sociales o mis investigaciones, ¿no? Y esto porque yo trabajo temas, ¿no? que me movilizan personalmente, como la violencia en las fronteras, la intervención extranjera, las relaciones postcoloniales, la inmigración, la participación política de los colectivos migrantes, la violencia burocrática que enfrentan los migrantes, sobre todo en territorio español, y el auge del fascismo, ¿no? que estamos viviendo. Entonces, aunque tengo una implicación un poco irregular, yo siempre he procurado, ¿no? que mi trabajo académico se conecte de alguna manera con el activismo o mantenga un diálogo, sobre todo de manera individual también, ¿no? Para yo estar un poco anclada, colaborando con colectivos, ¿no? Para difundir o compartir los resultados. Por ejemplo, ¿no? En la época que estaba más como movimiento de fronteras, pues intentaba colaborar con una organización aquí que se llamaba Stop Mare Mortum, que denuncia la violencia en las fronteras, en la Europa fortaleza, las tragedias humanitarias en las fronteras. Entonces, bueno, también me unía, hacía charlas e intentaba reunirme con las personas también que estaban en activismo. Entonces, un poco de acercando, ¿no? el mundo de la investigación al mundo del activismo. Y en los últimos años he estado más colaborando activamente en el colectivo Mujeres Brasileñas contra el Fascismo, aunque siempre he apoyado este trabajo, sobre todo cuando se creó, ¿no? en 2018, a partir del asesinato de Marielle, he participado en manifestaciones. Mi compromiso se ha identificado, me ha acercado más a partir de este nuevo proyecto de investigación que he empezado sobre la participación política de los migrantes brasileños en Barcelona. Y desde entonces creo que he intentado ampliar mi implicación, me he acercado al colectivo, ¿no? tanto como en observación investigativa como desde la colaboración más activa. Entonces yo creo que sería el espacio donde mi vida académica y mi vida activista se ha fusionado de manera más intensa, ¿no? Lo cual, y de aquí estoy de acuerdo con Rogelio, lo que me resulta fascinante a la vez que muy desafiador. Y explico un poco, ¿no? Y podemos seguir debatiendo. Pero yo veo como que este doble rol, él plantea cuestiones éticas y cuestiones de objetividad. Entonces, ética, ¿no? Como tu rol como académico en estos movimientos sociales, ¿no? En esos espacios. Y por otro lado, tu rol de investigador y tu objetividad, ¿no? Que puede quedar cuestionada también. Entonces, es difícil establecer estos límites claros y equilibrar los beneficios y retos en cada acción, ¿no? que haces con este colectivo.
Además, mi investigación, yo incluyo personas de todas las orientaciones políticas. En ocasiones tengo esta idea de necesito mantener un perfil bajo dentro del movimiento social para preservar mi objetividad y mi rol académico. Entonces, estas cuestiones con las redes sociales, de no puedo, ¿no? Tengo que limitar mi exposición en los medios digitales, que es algo que se usa mucho. Entonces, aún así surgen, yo diría, desafíos constantes sobre hasta dónde puedo involucrarme, y cada decisión yo creo que tenemos que sopesar los riesgos, ¿no? Sobre todo para los colectivos y para su trabajo, y las prioridades, ¿no? Especialmente también en momentos de urgencia social, como el auge de la extrema derecha, que a la vez que yo planteo hasta dónde puedo ir, yo también quiero involucrarme porque creo que es necesario, ¿no? Es un momento que llama mucho con lo que está pasando en Brasil. Y eso se complica aún más cuando la extrema derecha es mi objeto de investigación. Entonces, el trabajo y haciendo un trabajo de campo cualitativo y a la vez queriendo implicarse en los movimientos sociales, pues cómo equilibras todos estos frentes. Entonces, yo diría que tengo este desafío, y igual es algo que me gustaría debatir, entre la identidad de activista y el rol de investigador, ¿no? Y el hecho de querer preservarse a la vez que preservar las cuestiones en los movimientos. Y sinceramente, por lo menos desde los departamentos de ciencias políticas, no hay mucha preparación, ¿no? Cómo afrontar estos retos. Pero bueno, en un resumen, que creo que siempre he tratado de integrar mi trabajo académico con los colectivos sociales, y creo que es muy importante, ¿no? Para tener un impacto real y que sea accesible, y que seguiremos hablando, ¿no? Con relación con respecto a esto. Genial, muchas gracias, Luisa. Fantástico lo que nos comenta también, porque también nos ha planteado otro tema importante, porque es esto de cómo el activismo nos puede ayudar a delinear los temas de investigación. Es como que esto que dices, que no sabes si viene primero, si el activismo o si el interés académico, pero las dos cosas acaban siendo funcionadas, lo que también plantea retos en el sentido de mantener tanto la objetividad académica como la relación con los grupos activistas, los grupos, movimientos sociales, especialmente se tratando que cuando son los grupos que no son aquellos que, bueno, nosotros que estamos aquí, que tenemos planteamientos a favor de los derechos humanos, no estaríamos de acuerdo, como por ejemplo la extrema derecha, como hacer una, bueno, investigación desde una perspectiva de una persona que obviamente es activista delante de estos grupos que, claro, no se podría, es diferente de estar haciendo como investigación en grupos por los cuales se defienden los derechos como los pueblos originarios o los derechos ambientales en las comunidades que nos cuenta también María Isabel. Bueno, yo, entre tantos temas que habéis tocado, yo voy a hacer una otra pregunta que es un poco, que saliendo un poco del tema de la investigación, pero si queréis también dar seguimiento y profundizar esos temas que ya habéis traído, que sería cómo se pueden incorporar esas perspectivas también en la docencia, porque cada uno de vosotros trabajáis, son también profesores, trabajáis también en la docencia, o están dando seguimiento para hacerlo en el futuro, o bueno, por lo menos todos estáis vinculados a la universidad y compartís la experiencia de ser estudiantes. Entonces, ¿cómo se plantea también la incorporación de esas perspectivas críticas, decoloniales, feministas, antirracistas, también en el sentido de las asignaturas, de lo que se hace también en clase? ¿Cómo podéis, bueno, como veis, y siguiendo nuestra orden, paso la palabra a Isabel, si nos puede comentar, por favor. Bueno, pues yo estaba pensando en la pregunta, digamos, en términos de los planes y de asignaturas, siento que es un poco más fácil, por decirlo entre comillas, porque depende mucho, digamos, como de la postura ética y política del profe y de cómo, qué es lo que quiere hacer en su clase o qué tipo de propuestas quiere llevar. Ya en términos como de estructuración de currículo es lo que me parece más complejo, porque en ese sentido sí siento que a la universidad, cuando se habla de incluir estos temas, es como más resistente. Y sí ha habido, digamos, ciertos cambios, pero entonces
lo que hacen es que se abren o en programas de extensión, no propiamente en los currículos de los programas formales de la universidad, o en las asignaturas que son electivas, que el estudiante puede elegir pues si las ve o no de acuerdo como a sus intereses, aunque sí se vienen dando pues como con más fuerza, digamos, la incorporación de estos discursos absolutamente urgentes y necesarios, digamos, en este momento de esta crisis planetaria, como se ha venido nombrando desde las vertientes del pensamiento crítico latinoamericano. Pero sí creo yo que implica como una reestructuración interna de la universidad, de dejar de pensar como en esas dinámicas individualistas, de exitismo que no llevan a ninguna parte y más bien de juntarse y pensar que es absolutamente urgente y necesario poner otros discursos en el centro. Ya salir ahí de esa mirada de mundo único, de un mundo que ha sido diseñado, digamos, para la destrucción, que es este mundo antropocéntrico, que es este mundo hiperracional y medible que digamos, ha permeado la universidad por tanto tiempo y abrirse a entender esta crisis desde otras perspectivas, justamente esas de las que tú nos estás hablando aquí, ¿cierto? Perspectivas críticas, decoloniales, antirracistas, feministas, que pueden ofrecer una alternativa distinta en tanto que ponen, digamos, en el discurso, ponen en el centro el asunto de sostener la vida, que es como lo más importante. Entonces, desde ahí no sé, hacer como un viraje de esas narrativas, de la separación, de la destrucción, del desorden, a unas narrativas que nos inviten a construir juntos, ¿sí? A pensar en el cuidado, en la ética del cuidado, a conectar otra vez de manera distinta con el territorio, que digamos en los centros urbanos modernos se nos hace muy difícil. Que digamos en los aportes que sí nos hacen los movimientos sociales indígenas, afro, que tienen una relación muy diferente con el territorio, con la vida, con el cuidado de esta, y creo que hacia ahí es el viraje que tiene que dar la academia también. Abrir su horizonte a otras formas de pensar, a otras formas de ver el mundo, a otras epistemologías que se tejen sobre todo desde este sur global y que tienen tanto que aportar y que ayudarnos a construir una universidad diferente, que es la universidad que necesitamos, una universidad que forme guardianes de la vida, que forme personas que deseen cuidar, que se interesen por los problemas sociales, por las injusticias, por las desigualdades. No sé qué más iba ahí en la pregunta. Tienes el micrófono cerrado, Rosana. Perdona. Una pregunta. Para complementar, en los grupos de investigación también puede ser como plantear, solucionar esos desafíos que nos está contando. Y tú participas del grupo de investigación Bibliotecas desde Abeyala. ¿Nos puede contar un poquito, por ejemplo, de esta experiencia y cómo ella puede ser interesante justo para poder aportar esos enfoques también? Claro, ese es otro punto importante. Los grupos, algunos grupos y líneas de investigación son los que le apuestan a este tipo de transformaciones dentro de la universidad y justamente lo hace desde este tipo de experiencias, ¿cierto? Juntarnos con otros, tender puentes entre la academia en diferentes partes del planeta, digámoslo así, juntarnos para debatir, para conversar, para entender, para transformar. Entonces sí ha sido un espacio incidente, digamos, en los cambios que se han venido dando en la universidad. Lo que pasa pues como con estos grupos, las preguntas que se hacen, las juntanzas que promueven. Entonces sí son un poco importantes ahí para eso. Muy bien, gracias Isabel. Rogelio, ¿qué nos cuenta desde Baja California? Sí, gracias. Bien, es una cuestión bastante ampulosa en la que considero es mejor hablar desde mi subjetividad y mi experiencia propia. Yo al pertenecer a una universidad estatal, pública, gratuita, situada en los márgenes del Estado Nacional mexicano, en la frontera con Estados Unidos, pues sí, necesariamente las condiciones son y percepciones son diferentes a las de otras entidades del país o universidades más grandes de México, por ejemplo.
Y más sobre todo porque mi percepción y mi visión, mi interacción académica es desde una disciplina que al menos en México resulta bastante conservadora, que es la historia. Las historiadores son bastante conservadores, al menos la gente que pertenece al establishment académico. Si bien ese conservadurismo en distintos tópicos sociales y no se diga ambientales, está siendo cada vez más presionado y empujado por las nuevas generaciones de estudiantes de posgrado, que es con la gente que interactúo, que a nivel nacional han vencido esas resistencias de parte de las generaciones a las que yo pertenezco. Las estudiantes cada vez más presentan tópicos sociales y ambientales bastante provocadores, desafiantes y urgentes. Y desde luego todas estas miradas y bajo todas estas presiones, las academias historiográficas en este caso, se han tenido que abrir a esa transversalidad de clase, género. eh, Incluso habría que agregar miradas inter o multiespecistas y también donde la cuestión étnica es siempre una cuestión que está ahí, un asunto que está siempre a discusión y es debatible. Eh, y está atravesado sobre todo por la agenda académica que están posicionando las nuevas generaciones, que en México tienen que ver con cuestiones de una violencia bastante escabrosa, álgida, que tienen que ver con temas relacionados con la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas, con temas migratorios, la violación sistemática de derechos humanos por parte del crimen organizado, por parte del Estado-Nación, los derechos ambientales, la violencia también concentrada contra activistas, defensores de la madre naturaleza, y sobre todo los movimientos feministas y las exigencias de justicia transicional, que en México cada vez más concitan movilizaciones y cuentan más con el respaldo de nuevas generaciones de académicos. Esto poco a poco ha contribuido a abrir más que censura, autocensura que percibo en las instituciones universitarias, donde si bien contamos con libertad de cátedra, hay cierto sedimento conservador, reticente a acompañar más allá del ámbito académico todos este tipo de preocupaciones de tipo social y ambiental. Y yo lo he experimentado también a partir del tipo de temas que yo introduzco en mis cartas descriptivas, en mis asignaturas, que en mi caso se facilita por el tipo de temas el cual yo imparto o comparto en el aula. Tienen que ver con teoría de la historia, con enfoques contemporáneos de la historia, donde desde luego asuntos como esas tensiones entre historia y memoria, las relaciones entre historia y antropoceno o capitaloceno, la cuestión de lo naturcultural, tienen cabida. Pero aún así encuentro que el estudiantado que viene de licenciaturas con programas de estudio o planes de estudio muy tradicionales, eh, aún siendo jóvenes, tienen poco o nulo conocimiento de estas temáticas, aunque cada vez se están abriendo más a sus expectativas a partir de estas presiones a las que he señalado desde el inicio de mi presentación, de mi locución. Y lo que veo es también una tensión entre el rol de académico y activista, que lo he visto yo mismo o lo he experimentado yo mismo con algunas tesistas que he tenido, por ejemplo, que tienen preocupaciones de tipo interespecista y donde no han sido muy fructíferos o no han logrado conciliar las teorías, las metodologías de tipo académico con las preocupaciones de tipo activista. Porque si bien me queda claro y yo mismo creo que lo he practicado así, me queda claro que en la calle, en el campo es válido para poder generar mayor interacción y empatía y comunicación con la gente, el tono panfletario que debemos asumir, el convencimiento pleno con emociones y afectos que estamos
apostando dentro de cada discurso. En el ámbito académico, si bien, retomando a Derrida en los espectros de Marx, está prohibido el reposo a toda forma de buena conciencia y debemos mantener siempre la empatía hacia lo que consideramos las causas más viables, válidas y necesarias con el resto de la humanidad y de los seres vivientes y sintientes. También debe prevalecer cierto término o punto en el que buscamos o aspiramos a cierta objetividad académica, que eso sería lo que validaría nuestro trabajo y los salarios y estímulos que percibimos. Porque si vamos a convertirnos nada más en cajas de resonancia y en repetidores de lo que la gente que no tiene estos privilegios académicos que tenemos en las universidades o en los centros de investigación que devengamos, pues entonces no vería yo la necesidad de estar recibiendo y percibiendo mayores estímulos y salarios de parte del erario que paga nuestros sueldos, nuestra infraestructura, nuestros medios, nuestras investigaciones. Entonces ahí veo una tensión no resuelta. Yo mismo he rechazado invitaciones a formar parte de grupos de trabajo aquí en la frontera de México-Estados Unidos que buscan involucrarse o buscan investigar cuestiones que aquí son bastante preocupantes, como la migración porque considero que no considero que logren penetrar y que logren, en esas invitaciones que he recibido, y que logren eh, hacer un aporte más allá de la satisfacción académica o los beneficios económicos que les pueda dar o redituar a los quienes forman parte de esos grupos. Hablo desde mi ámbito, desde el ámbito de la historia y un poco de lo que me puedo interactuar con la gente de antropología. Desde luego que en otras disciplinas y en otras profesiones como trabajo social, como pedagogía, incluso gente de filosofía o de literatura, a veces he visto que hay una mayor compenetración con ese tejido social. Bueno, Rogelio, lo que comentas es súper interesante. Creo que está muy conectado también a lo que Luisa nos había contado antes sobre el tema de la objetividad y estas tensiones entre el activismo y la academia. Sobre lo que nos ha dicho sobre el problema de la objetividad, mm, no sé, quería plantear una cuestión también sobre las críticas que se hace a la objetividad de las epistemologías feministas, incluso de coloniales, sobre la idea de un sujeto situado, y ese sujeto situado de la academia, de la producción académica, no puede ser también ese sujeto activista. Y si esto, bueno, ¿cómo tú lo considerarías? Y sobre la instrumentalización, creo que es esto que comentas también, sobre cómo muchas veces la academia instrumentaliza, si lo he entendido bien, los movimientos sociales y los grupos para su propio beneficio. Que esto sería, bueno, no sería exactamente una tensión entre activismo o no, porque sería, la verdad, un no activismo, sería un uso del otro para finalidades propias, ¿no? Pero que también puede existir, claro. Sí, sí, el asunto de la objetividad es algo que debemos, bueno, es algo que ha estado en discusión y debate transdisciplinario, me atrevo a decir que a lo largo del un siglo y medio al menos desde que se fueron configurando nuestras disciplinas, pero que desde luego se ha vuelto más álgido a partir del empuje y dominio de posturas posmodernas a fines del siglo XX, que desde luego ahora alcanza también mucho relieve por la introducción de cuestiones como la posverdad y todas las manipulaciones que los adelantos tecnológicos nos acercan. Sin embargo, la objetividad, primero hay que quitarle ese sentido de abstracción que muchas veces carga o ha cargado a lo largo del siglo XX con las teorías de origen positivista y que después han trasminado el resto de los puntos de vista académicos. Y la objetividad comienza reconociendo nuestras subjetividades, reconociendo todos nuestros intereses, nuestras filiaciones y afiliaciones. Se vuelve la objetividad entonces un horizonte
que no supone sacrificar y no supone abandonar nuestros principios de empatía, simpatía y de acompañamiento y de sentido solidario con las causas que consideramos más justas. Creo que en ese sentido la objetividad es una aspiración que debe proveer de suficiencia y pertinencia teórica, metodológica a nuestras investigaciones. Pero eso no supone ninguna cuestión de neutralidad o de abandono de nuestras propias intereses y cargas emocionales y afectivas. Esa distinción entre tajante y tácita, entre lo orgánico y lo inorgánico, entre mente y cuerpo, entre lo racional y los afectos y emociones es algo que no puede sostenerse, no puede mantenerse. Entonces esa relación entre objetividad y subjetividad a veces es tan intrincada que solo sirve como un punto de orientación y un móvil que nos debe invitar a poder tratar de asumir nuestros compromisos deontológicos, nuestros compromisos profesionales. Creo que esos son los límites de esa objetividad, pero que aún así continúa siendo un horizonte, una fuerza, una utopía que buscamos conseguir y conquistar. Y en el sentido de la relación entre lo académico y el activista o la activista, considero que eso también está atravesado por el compromiso que nosotros tenemos y asumimos con nuestra misma disciplina y con nuestra misma profesión. El hecho considero que debemos nosotros marcar la diferencia de por qué nosotros sustentamos una postura y una posición académica. ¿Qué nos hace diferente de quien no lo es? Eso debe ser algo que tenemos que tener bastante arraigado e indicado nosotros y buscar comunicar y establecer esos lazos que nos permitan vincularnos con lo social, porque hay también una tendencia y una serie de desafíos que plantean siempre cuál es la utilidad del conocimiento histórico. Eso ha obligado a una serie de giros que se llaman giros prácticos o hasta pragmáticos, donde se busca solventar y sustentar para qué pueden servir los conocimientos y las prácticas de ciertas disciplinas que aparentemente tienen solo una justificación trascendental y no inmediata en la sociedad. Por ejemplo, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué nos motiva? ¿De qué nos puede servir? ¿Es una historia magistra vitae, maestra de la vida, como planteaba Cicerón en la antigua Roma? ¿O es una historia que nos ayuda a considerar y a reflexionar sobre nuestro presente a partir de una serie de conocimientos o de producción del conocimiento sobre el pasado? ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Para orientarnos en el futuro? ¿O para tomar decisiones, reflexionar, analizar nuestros presentes? En realidad, estos tipos de conocimientos pueden atravesar todas esas dimensiones temporales y nos ayuda a situarnos en un plano existencial que también, desde luego, tiene recursos y usos inmediatos y pragmáticos. El hecho de los pasados que no terminan de pasar, de las paseidades, el hecho de asumir que hay pasados o cicatrices del pasado que no están cerradas, que hay heridas abiertas, pues implica también reconocer cierta utilidad y cierta función que tiene el conocer hechos, acontecimientos, procesos y seres en el pasado. Nos ayuda, si bien nos ayuda a tener ciertas orientaciones hacia dónde conducirnos. Y eso no debe ser privativo de las personas o de las comunidades académicas. Eso es algo que debemos compartir y que debemos estar trabajando de manera permanente y continua con
el resto de la sociedad, con otras comunidades, pero que vaya ahora, lo tenemos claro, más allá de lo humano, más allá del antropocentrismo. Bueno, yo me quedé sin palabras, la verdad, sin poder comentar porque has ido mucho más lejos de lo que habíamos planteado aquí, que era hablar de las relaciones de activismo y movimientos sociales, porque has entrado como en profundidad en el sentido de la epistemología de los objetivos de nuestro trabajo, del trabajo académico, de la producción académica científica y más allá también de los sentidos que, bueno, de la vida y de nuestras agendas políticas. Bueno, Luisa, te paso la palabra también para la cuestión que había, bueno, para que comentes también cómo ves estos planteamientos en la docencia, pero también en la investigación, lo que quieras comentar, incluso sobre ese tema de la objetividad, porque ya habías mencionado antes y estos desafíos que estamos comentando, Sí, como bueno, me he quieras. dejado difícil hablar después de Rogelio. Lo intentaré, sobre todo yo creo poniendo un poco hincapié, ¿no? Porque yo creo que estoy en un territorio distinto, ¿no? En una universidad europea que en sí misma ya tiene sus propios desafíos, ¿no? De incorporar según qué visiones, ¿no? Que igual algunas son más fáciles, no sé, por ejemplo, la perspectiva de género, que es algo que, bueno, parece que es más fácil, sobre todo en el departamento de ciencias políticas, que es donde estoy yo. Es algo que se da por hecho, que hay que hacerlo y que no puede haber un currículum que no tengan mujeres. Y ya otros temas, ¿no? Antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, ya empieza a ser más difícil, pero yo creo que también por el territorio en que estamos, ¿no? También, y los desafíos que hay de estar en este epicentro de producción científica, que se cree el centro del mundo ya, ¿no? Y que aquí todo lo que se hace aquí, ¿no? Es lo más importante y lo más relevante, y bueno, yo creo que un poco de esto quiero hablar, ¿no? Y si puedo también conecto con la cuestión de la objetividad y que también creo que es muy importante. Pero yo creo que en el caso de aquí, de las universidades europeas, yo hablo un poco de España, ¿no? No puedo hablar, no tengo experiencias, pero yo creo que es bastante común, no creo que lo que voy a decir sea incomún en otros espacios, ¿no? Aquí. Pero yo creo que que esta transformación, ¿no? Y la inclusión de estos temas, de estos planteamientos, ¿no? De estas otras epistemologías y ontologías dentro de la universidad, no pasa simplemente por transformar el currículum universitario, ¿no? Y como comentaba la compañera Isabel, yo creo que implica transformar profundamente las estructuras y prácticas que sostienen la propia educación superior aquí, ¿no? En España, en Europa en general o en el norte global, como si queréis expandir, ¿no? Y yo creo que es un cambio complejo porque implica cuestionar las bases mismas de la universidad, desde los enfoques teóricos, sus sistemas de financiación, la contratación, la evaluación, ¿no? De los académicos, lo que está en cierta forma conectada con esta objetividad, con el sistema de producción, ¿no? Académica, que lleva muchas veces a los académicos también, sin querer disculpar a nadie, pero a este sistema que yo creo que hablaremos, yo creo, en algún punto, ¿no? Que es casi extractivista y muy relacionado al sistema capitalista de producción, ¿no? Aunque estemos en universidades públicas. Y que están en muchos casos también calados en valores que son de por sí coloniales, eurocéntricos y excluyentes. Entonces, bueno, el primer reto, que pues, suena banal, repetitivo, pero pasa por descolonizar la propia universidad, ¿no? Y romper con esas estructuras hegemónicas de pensamiento y producción de conocimiento que priorizan también estas perspectivas hegemónicas y que relegan o minimizan el conocimiento y producción del sur global. Hace poco, por ejemplo, he aplicado a un fondo de investigación de una aseguradora, bueno, porque son los que dan dinero, era del AXA, y he recibido y he planteado pues un estudio de caso de Brasil, ¿no? Porque era un tema que estaba muy conectado con Brasil, que era sobre fake news, el envejecimiento de la población y los patrones de voto. Bueno, era un tema que, bueno, se encajaba mucho con el caso de Brasil por diferentes motivos y yo, bueno, he planteado Brasil como un estudio de caso. Y uno de los evaluadores me ha dicho que
pues Brasil no era un caso típico y Brasil no era un caso porque vamos a estudiar Brasil y no puedes utilizar un caso más típico europeo, ¿no? Y yo pensando, sí, estamos hablando de un país de las proporciones de Brasil con 250 millones de habitantes y aquí aún consideran un caso que no puede ser típico, ¿no? Que no es un caso que pueda ser interesante como estudio de caso, ¿no? Entonces, es algo que todavía me choca. Entonces, esas métricas, ¿no? También de evaluación y los fondos de investigación que también rara vez valoran la experiencia o el origen geográfico, el hecho de venir de fuera, por ejemplo, no te da puntos ¿no? como experiencia internacional. Y también, por ejemplo, si vas a una institución del sur global que cuente menos, ¿no? Como experiencia postdoctoral, o que no reciban el mismo conocimiento, ¿no? Entonces son lógicas que afectan especialmente a estos investigadores de origen diverso, cuyas experiencias de conocimientos no siempre encajan en esos sistemas de puntuación. Luego sistemas de contratación que también suelen reproducir estas jerarquías, y acaba que la academia sigue siendo en gran medida un espacio homogéneo. Si tú miras ¿no? a los cuadros de investigadores, de personas que son contratadas y tienen sus cátedras, bueno, veréis que son mayoritariamente blancos, hombres, ¿no? de origen muy poco diverso. Aunque poco a poco vamos ocupando este espacio. Estamos hablando de Barcelona, que es una sociedad que tiene muchísima inmigración, muchísima gente, pero si ves, bueno, están en otros rangos, ¿no? No llegan a ser contratados, a tener full-time contracts de esos, ¿no? Y también quería mencionar la cuestión de los contenidos curriculares, que, bueno, se va aumentando, se va dando un poquito de espacio, pero yo lo que percibo es que cuando se incluyen esos temas críticos, por ejemplo, ¿no? La cuestión de género, incluso teorías decoloniales o antirracistas, siempre suelen considerarse como periféricos, ¿no? Y de interés limitado. Nunca entran de forma estructural, ¿no? Y de forma transversal en las asignaturas. Entonces se enmarcan en esta perspectiva como marginal, excepcional, o se hace una optativa, ¿no? En que se puede tratar esto, pero nunca de forma más transversal. Entonces, la enseñanza la tiende a estandarizar el conocimiento y evitar esas preguntas difíciles y mantenernos en una visión más simplista, lo que no me deja de sorprender y como el compañero hablaba, ¿no? Que historia solía ser un departamento conservador. Yo no diría que políticas es un departamento extremadamente conservador, eh, informa, ¿no? Y de las personas, pero sí que para mí, ¿no? Me sorprendió que muy poco conectado al activismo, evitando las preguntas difíciles, evitando los debates difíciles. Ha sido para mí muy sorprendente, por ejemplo, ¿no? De no ver mucha implicación ahora con el conflicto, por ejemplo, ¿no? Entre Israel y Palestina. Yo veo muy poco margen, ¿no? Para incorporar esos debates. Es verdad, cuando hubo debates aquí durante el proceso, se veía, ¿no? Porque era un tema de interés social aquí muy relevante, sí que se veía dentro de esos departamentos, pero cuando llegan estos temas pues más de fuera, como que cuesta, ¿no? O que haya como un coste implicarse, un coste académico o incluso, ¿no? De tus fondos de investigación o incluso que nos cuesta posicionarnos, nos cuesta y es algo que a mí aún me es muy difícil atravesar, ¿no? Aún no sé cómo gestionar, y por esta falta de espacios de debate, de posicionamiento, ¿no? De sentirse cómoda, de poder, mira, puedo posicionarme y no pasa nada porque todo el mundo se posiciona, ¿no? O se crean esos espacios de debate. Em, pero no sé, yo creo que hay espacios de libertad que se pueden aprovechar para poder, y yo creo que para finalizar, yo, ¿no? Yo estoy hablando desde estos territorios, viniendo de otro territorio, que nuestra propia existencia en esos espacios es nuestro canal de cambio también, ¿no? De resistencia y de cambio de esos espacios, pues la presencia de académicos de origen latinoamericano o de otras regiones, y introducir, ¿no? Dentro de nuestra libertad de cátedra, nosotros también estas dudas, estos debates, transformando nuestras asignaturas. Por ejemplo, ahora vamos a reformar el currículum de política comparada, y bueno, poco a poco pues plantarnos nuestra semillita también en el margen de lo que podamos hacer. Bueno, así. Bueno, genial, genial. Me ha encantado lo que has comentado porque
justo has mencionado un punto muy importante, porque no es solo los contenidos en los planes de estudio, las asignaturas, pero también toda la estructura universitaria, incluso la financiación y la inclusión de personas diversas. Y en este contexto que estamos hablando aquí en el norte global, de personas migradas del sur global, porque es una realidad, y migradas en diversas situaciones de migración, forzada o no, personas en situación de cerca de refugio también. Y todo el sistema de financiación, lo que conecta mucho, creo que lo que Rogelio había comentado, que también me llamó la atención, de que el Departamento de Historia, desde su percepción de la Universidad de Baja California, es muy conservador. Y es una pregunta que yo tenía también, que es esto, como las agendas políticas que están siendo planteadas desde los movimientos, desde la vida social, muchas veces no llegan, pueden tener el interés del personal investigador académico, pero no es posible llegar a las posibilidades de financiación para poder conducir acciones de, bueno, proyectos de investigación que sean relevantes. Y luego también lo que comentas, muy importante, Luisa, es sobre el tema de la guerra de Israel contra Palestina, del genocidio, porque en los últimos meses hubo, sí, en unas acampadas y huelgas de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, que fueron muy importantes, y esto también se movió bastante, como en la Universidad Autónoma, algunos temas políticos internos, principalmente en relación al planteamiento de un programa de becas para estudiantes palestinos, esto en plano general. Pero yo no sabría decir, y gracias por comentarlo también, cómo este tema entra también en la agenda académica de una manera más amplia, porque es súper importante, porque estamos viviendo este mundo de distopías, de guerras, de conflictos, y en diferentes territorios. Tanto aquí somos, bueno, territorio de España, está en el norte global, un lugar mucho más tranquilo comparado a América Latina y otras regiones, pero aquí es un territorio de recepción de personas en situación de refugio. Y bueno, luego también lo que se conecta mucho con que Rogelio comentaba sobre los casos de personas desaparecidas, de el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, la grande violencia en México, y en Colombia también sabemos que hay grande situación también de conflicto armado y de larga durada. Y bueno, con todo eso, creo que ya habéis hablado un poco, pero yo pediría así como dos cuestiones más. Si podemos, tenemos como 30 minutos. Em, si podéis comentar un poco sobre eso, sobre esos tiempos de distopía que vivimos y los grandes retos globales y locales, como las guerras y conflictos armados, la emergencia climática, las desigualdades sociales de género. ¿Cuáles son los desafíos que identificáis y los compromisos también que deben tener los espacios universitarios en los territorios en que estáis? Sí, perdona, pasamos por una ronda muy rápida y después seguimos a una última pregunta y abrimos también para las personas que nos están acompañando, si queréis hacer preguntas en el chat, para que podamos también seguir con el diálogo. Isabel, si quieres, por favor, comentarlo. Bueno, pues pensando como en esos desafíos, eh, creo yo que es justamente que podamos desde las universidades poner en tensión eso que nos está pasando en el mundo, ¿cierto? Y que hace parte de esa globalidad en la que ahora estamos, queramos o no, y que viene de esa visión del mundo que es la que ha imperado por tanto tiempo. Entonces, generar como esos espacios, hace falta generar, abrir más espacios de debate para conversar de esos temas que a veces incomodan, que de los que nadie quiere hablar. Eh, Cuestionarlo, ¿cierto? Proponer, espacios en los que se pueda proponer. Y siento yo pues, que desde ahí aportan un montón construir con los movimientos sociales y con las comunidades, porque también te queda el asunto en que todo lo importante, lo que vale la pena pensar y discutir pasa dentro de la universidad y no. Hay que ampliar también como esas fronteras de la universidad
y sentarse a compartir y a conversar y a debatir con las comunidades, que también allí se tejen y construyen un montón de saberes que son muy válidos y oportunos y necesarios justamente para lograr transformar, como decía ahora, como esas narrativas, para poder superar, en palabras de Arturo Escobar, esa narrativa de la separación y poder transitar hacia una narrativa de la interdependencia, que es con todo, con las personas que habitamos este mundo, con los problemas de las personas que habitan este planeta, si no nos toque directamente a nosotros, con la tierra también, con la naturaleza. Entonces, sí, creo yo que vale la pena un montón que la universidad logre abrirse a debatir también, ¿cierto?, estos asuntos con las comunidades que pueden aportar la elaboración de otras categorías, de otros asuntos conceptuales y teóricos y prácticos que nos ayuden, digamos, un poco a salir de estas crisis que se tejen en múltiples dimensiones que nos pasan pues ahorita a todos, digamos, en el mundo. Mm, no sé, lo dejaría hasta ahí por ahora. Muy bien. Rogelio, ¿quieres comentarnos algo más? Sí, bueno, en cuanto a la cuestión de la universidad y la función social que pueda tener frente a escenarios distópicos y utópicos del presente y del futuro, considero primero y comparto, porque no es una idea mía, sino que he recabado y percibido en distintos autores a nivel global o planetario, es que primero la universidad llega tarde casi siempre a las principales preocupaciones sociales, tecnológicas, ambientales. Y eso se entiende o se comprende porque es una institución de origen decimonónico, tal como la conocemos. Es una institución, una estructura bastante lenta, pesada, burocrática, en la que siempre tiene que estar siendo exigida desde lo externo. Y eso lo percibimos desde las currículas académicas hasta los programas de extensión social en la mayor parte de las universidades. Y eso también genera esto que ha sido acusado como extractivismo académico, es decir, que dentro de los esquemas neoliberales que nos rigen, competitivos, de exigencia, donde tenemos que demostrar que trabajamos constantemente, llenando múltiples formatos y buscando financiamiento por donde se pueda, pues eso obliga a que hagamos o que se preste mucho a simulaciones. El México lo vivimos, por ejemplo, a través del Sistema Nacional de Investigadores, donde prácticamente los estímulos y reconocimientos vienen, te los dan por kilo, es decir, tienes que presentar un cúmulo de trabajo, llenar indicadores y sin importar el contenido y el tipo de aporte que uno pueda estar haciendo a los temas de investigación. Mientras ese esquema y esas dinámicas sigan prevaleciendo, difícilmente las universidades van a poder estar más en sintonía y con apertura. Siempre hay excepciones con otro tipo en un diálogo de saberes. Y aún así, pues las universidades o algunas universidades y grupos de investigación se mueven. Por ejemplo, en las últimas 2 décadas al menos, se habla de una indigenización de los saberes académicos, es decir, que hay una recuperación de ese tipo de miradas, cosmogonías, cosmovisiones, formas de existir en el mundo, de ser y existir en el mundo, no académicas, que habían estado obliteradas por la modernidad o las modernidades, y en las cuales los académicos, las académicas, están recuperando y valiéndose de ellas, hablando un diálogo bastante nutritivo, tenso también, entre saberes. Todo esto para poder confrontar los desafíos, los retos que imponen un aparente futuro distópico, que es una herencia y un legado de la posmodernidad. De hecho, parte de las explicaciones epistemológicas, ontológicas que se hacen por el auge de las memorias, de los patrimonios, esas halos nostálgicos que parecen estar asentándose sobre nuestras sociedades, pues tienen que ver quizá se ha planteado con esa incertidumbre
que se planteaban en los años 90 ante el empuje globalizador de tipo económico, la estandarización de prácticas culturales, de consumo cultural, y que generó en el pasado o en representaciones e idealizaciones del pasado un nicho, una especie de refugio para conservar aquello que pensábamos que se estaba perdiendo. Y eso generó, desde luego, también un presentismo. Señalan sobre todo diversos historiadores como François Artaud, Hans Ulrich Gumbrich, Aleida Assmann, donde dejó de importar el pasado y dejó de importar el futuro. Y lo único que estaba latente, que era válido, era el presente. Un presente amplio, extendido, porque el futuro aparece apocalíptico, aparece dislocado, aparece bastante agobiante, aparece un futuro aterrador incluso, y lo vemos ahora con muchas de las cuestiones irreversibles del cambio climático. Pero dentro de eso asoman también otra vez esperanzas, asoman otra vez utopías, pero ya no en términos de los metarrelatos, de esos grandes relatos emancipadores que nos prometían paraísos a nivel global o planetario, sino que, como dice, por ejemplo, una historiadora polaca, Ewa Domańska, que a su vez recupera de distintos grupos y de interlocución en el mundo o en el planeta, lo que hay que formar ahora son, o persistir en esas pequeñas utopías, en hacer de nuestros entornos inmediatos espacios seguros, libres, dinámicos, flexibles, que den lugar a las diferencias, que finalmente las diferencias, a la simultaneidad de lo no simultáneo, que es como está configurado el planeta, dar lugar a lo complejo. Y esas pequeñas utopías son las que nos deben estar, en las que debemos cifrar nuestras esperanzas y debemos estar cifrando nuestras expectativas de futuro con que den lugar otra vez a lo utópico. Y esos espacios pueden ser desde el aula, donde ya esas relaciones entre docentes y estudiantes deben ser más horizontales, menos verticales, menos jerárquicas, menos impositivas, y donde, o incluso nuestros hogares, nuestras familias, nuestros barrios, y a partir de ahí estar en un sistema, en un entramado de relaciones, empezar a configurar otra vez anhelos y sueños, ideales para un futuro más igual, más equitativo. Y considero que eso necesariamente va más allá de la universidad y requiere la persistencia, requiere el diálogo constante, la interacción con comunidades que van más allá de lo humano. Bueno, muy interesante, Rogelio, lo que estás diciendo. Yo estaba aquí pensando, escuchando, porque en ese tema sobre las distopías y sobre, principalmente debido a la emergencia climática, la situación que vivimos hoy, que se está hablando cada vez más de una distopía del fin del mundo. Esto es eso que, bueno, que es como una urgencia que nos está atingiendo, que nos está creando muchas veces incluso ansiedad y una dificultad de ver más allá para otros futuros posibles, y que desde las perspectivas decoloniales, indígenas, muchas veces hay esa lectura también de que sí que otros futuros son posibles y que es posible, sí, utopías. Tú, yo pediría que pudieras elaborar un poquito más, porque has hablado de indigenidades y cómo las perspectivas indígenas pueden sí cambiar la universidad y se pueden aportar también estas utopías. Sí, una de las pequeñas utopías que nos comenta puede ser también las utopías desde los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Sí, básicamente cuando en términos académicos se habla de indigenización de los saberes, es dar entrada a saberes que han estado ahí, que no han sido arrasados, no, pese a los empeños que se han hecho desde la modernidad, desde el norte global o desde los colonialismos internos. Hay formas de ser y existir en el mundo que resultan más compatibles en nuestras relaciones con la naturaleza, reconociéndonos también como parte de ella, abandonando esa dicotomía ilustrada entre naturaleza y cultura, reconociéndonos en ella. Y desde luego esos saberes, esas formas de ver y concebir el mundo,
están ahí, nos rodean. Y lo que se ha hecho en términos académicos es buscar, desde cuando se plantea de la indigenización de los saberes o desde los poshumanismos o algunos poshumanismos, es decir, que van más allá de esa noción de situar al ser humano en el centro del universo, lo que buscan es recuperar prácticas que sean más conciliables. Por ejemplo, se habla de decrecimiento económico. Hasta ahorita eso suena en términos institucionales, sociales, globales, desde el establishment, desde los saberes legitimados, eso suena a una locura. Si alguien no habla en contra del progreso, si alguien habla o plantea que no, o se opone a ese crecimiento infinito que se plantea desde ciertas posturas económicas, economicistas, es tildado de loco, es visto como un lunático. Y cuando en realidad hay otras formas de organizarse, de relacionarnos con nuestro entorno, que resultan más adaptables, más asequibles y más sostenibles en términos medioambientales. Eso también ha implicado el involucramiento de agentes, de comunidades no blancas, no del norte global o no metropolitanas, que han también llevado los saberes, son una especie de mediadores entre las distintas comunidades y sociedades de nuestro planeta. Está el brasileño Ayrton Krenak, por ejemplo, Kerry Wolf en Estados Unidos, y aquí en México, en Centroamérica, hay una cantidad enorme de mujeres, sobre todo, que han estado aportando sus visiones más conciliables con la naturaleza, que es una de las emergencias más relevantes y más riesgosas en la actualidad. Y desde luego nada de eso es posible si no tomamos en cuenta también las formas de justicia histórica y social o las reivindicaciones de justicia histórica y social que se están haciendo desde distintas latitudes. Y a lo que invitan es a compartir y celebrar y hacer empáticas las relaciones, reconociendo las diferencias. Bueno, gracias, Rogelio. Bueno, solo aquí, porque nos están comentando del chat, que nos informe otra vez el nombre del grupo de investigación. Por favor, si puedes escribir aquí sobre utopías y futuros, en Sí, que lo escribo ahorita. trabajas, porque seguro que nos da muchas ganas de poder leer y poder profundizar en todo lo que nos estás contando. Y ahora, Luisa, por favor, si nos puede contar también desde tu perspectiva. Seguro que no quieres dejarlo ahí. No, es muy bueno escuchar a Rogelio, porque desde aquí, ¿no? De las instituciones, no sabéis a veces lo desconectado, ¿no? Que estamos y nos sentimos de esta utopía, ¿no? De que otra universidad, que otros saberes es posible, ¿no? Entonces me aferro a esta idea de que de todas estas utopías, ¿no? De crear una utopía sobre una universidad distinta, ¿no? Es verdad que yo lo que siento aquí en el norte global, ¿no? Por decir así, o en estas instituciones, es que estas conversaciones les queda bastante lejos, debo deciros. Yo no sé, Rosana, que dentro de donde ella trabaja, pero yo dentro de los son muy empiricistas, ¿no? Está muy distante de todos estos debates. Entonces, bueno, a mí me da gusto, porque sí que los creo importante, pero es verdad que es como una lucha que casi que una tiene que hacer sola, ¿no? Dentro de estos debates no ganan mucho eco. Igual en los departamentos de humanidades o en otros departamentos igual sí, pero en el departamento de políticas desde luego no. Pero bueno, yo sigo aquí, ¿no? Creyendo en ello, aunque más sola. Em, y, y creo que para estos desafíos, ¿no? En tiempos de desafíos globales y locales,
también se presenta como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para la universidad de redefinir, intentar recuperar su papel, ¿no? Como un medio de transformación social y no como un fin en sí misma. Y yo creo que la academia, ¿no? Ha pasado a ser vista por muchos como un espacio de logros individuales y metas profesionales por sus propias dinámicas, ¿eh? Yo no digo que los investigadores sean despiadados, personas sin ética y sin preocupaciones, pero la propia, ¿no? Rueda hace con que esas dinámicas se reproduzcan. Entonces, tú te pones, que es más orientado a sumar puntos, ¿no? Y conseguir este trienio, conseguir la próxima beca, conseguir el próximo postdoc, que no a enfrentar los problemas de fondo que aferran a la sociedad, que es algo que yo creo que ha llevado a muchos a elegir este camino de la academia, ¿no? De plantearse preguntas, de poder contestar respuestas. Entonces, creo que son profesionales con fuerte compromiso social, pero que, ¿no? Están como en una rueda que les impide de salir, ¿no? Adelante y hacer de la universidad ese espacio que debería ser más que nunca de diálogo, de pensamiento crítico, de seguridad, ¿no? Donde tanto los estudiantes como los docentes e investigadores se sientan libres, ¿no? Para cuestionar, para innovar y sobre todo para conectar con la sociedad. Y quería hacer un punto, ¿no? Y para esto yo creo que es fundamental lo que habíamos comentado de esta transformación de la universidad desde dentro. Y que no es sencillo, ¿eh? Porque aparte hay un engranaje que son los fondos europeos, es como muy, muy, muy grande todo. Em, pero también otra cuestión y otro dilema, ¿no? Que hay y punto de tensión, que es la necesidad de mantener el rigor científico, ¿no? Esta objetividad y promover un compromiso social hacia la ciencia y una sociedad que enfrenta un creciente negacionismo. Y este es algo que yo he enfrentado también en mi tensión entre activismo, trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, en temas como inmigración, por ejemplo, que resulta casi imposible hablar sobre la realidad sin enfrentar dudas constantes sobre, ¿no? Los datos que aporta, sobre la información que aportan. Yo no estoy diciendo que los datos sean completamente objetivos, ¿no? Todo tiene subjetividades, pero que es muy difícil, ¿no? Cada vez más hay un negacionismo, una desconfianza hacia el trabajo académico, que son fenómenos cada vez más comunes, y esto no solo afecta a la percepción pública de los temas de investigación, sino que erosiona la credibilidad en la ciencia en general. Yo creo que hay por un lado la avalancha de desinformación, fake news, ¿no? Que dificulta aún más los trabajos de quienes intentamos aportar datos, aportar un análisis riguroso, pero antes de eso también debemos, por otro lado, los investigadores asumir una responsabilidad, ¿no? De también no es solo decir, pero hay un negacionismo, hay fake news, pero también acercarla a la ciudadanía. Yo creo que ahí ha habido una sesión, ¿no? Que hace falta esto, como volver a juntar, ¿no? Como hablaba Rogelio, y de acercar a la ciudadanía, de adaptar nuestro lenguaje, de hacer las investigaciones y preguntas que nos plantean sean relevantes y comprensibles, ¿no? Para todos. Entonces yo creo que sí que desde la universidad hay que hacer ese esfuerzo consciente y activo de salir de la burbuja y relacionarse activamente y de forma responsable, sobre todo con movimientos sociales, con actores públicos y políticos también, con servidores públicos y con la ciudadanía en general. Y por este lado, todo mal que he hablado del norte, yo creo que Barcelona sí que es un espacio que ofrece muchas oportunidades para que esto ocurra, sobre todo también por la presencia de tantos colectivos, de tanta diversidad. Entonces, que los investigadores, lo que nos falta es oportunidad, ¿no? Para intentar activar estos diálogos. Em, no sé, yo creo que esto sería un paso, ¿no? Adelante en esta idea de transformar el rol de la universidad y volver a ser este espacio, ¿no? De formar personas críticas, comprometidas, de ese espacio de diálogo plural, ¿no? Y de transformación, sobre todo. Bueno, gracias Luisa. Es interesante que has mencionado otro tema también, porque no habíamos tocado, de cómo las investigaciones también deben formar políticas públicas y muchas veces hay temas que quedan invisibilizados. Y aquí en el caso de España, por ejemplo, todos los temas raciales los datos son invisibles, porque es como que si no, tú no hubiera ese problema, no se recompila datos y que, bueno, si no se hay datos es complicado también para trabajar. Y otro punto interesante también es cómo desde diferentes territorios se plantean problemas muy semejantes, pero siempre con ese eje norte-sur global
y aquí las observaciones y desde la experiencia de Luis es particularmente muy interesante porque es una persona del sur global que está aquí y que tiene la experiencia de poder ver las diferentes maneras de vivir la academia, todo que encontramos puntos muy comunes porque es un proceso también global de cómo se está viviendo, cómo se está estructurando la universidad, los sistemas de financiamiento, las maneras como las agendas políticas, las agendas de investigación y cómo eso afecta la microfísica de la estructura universitaria desde planteamientos que son desde un orden que es bastante extractivista, que está basado en una lógica, bueno, capitalista que entra en la universidad. Y esto, para irnos cerrando, que gustaría de preguntar como última provocación, así, para escuchar así como vuestras palabras finales, un poco para retomando que vosotros ya habéis hablado, pero así para acabar cerrando, como si estamos viviendo ese tiempo de extractivismo académico, de capitalismo académico, la hipervaloración del productivismo, de la competencia entre las personas, esta rueda que la Luisa había comentado, que si están, bueno, que por más motivadas que estén las personas, es complicado salir de esto. La pregunta sería, ¿qué pueden aportar los movimientos sociales y las diversas perspectivas que hemos hablado aquí, anticoloniales, indígenas, etcétera, rumbo a la construcción de una otra universidad posible? Bueno, no sé, Isabel, ¿quieres comenzar? Sí, pues que tienen para aportar los movimientos sociales absolutamente todo, porque justamente eh, son el opuesto a esa competencia. Son los movimientos sociales lo que buscan y su base es la juntanza. Es el trabajo en comunidad, es apostar porque todos construyamos juntos. Entonces, digo yo, sería la base para poder pensar una universidad diferente, es de estas formas en que operan y en que trabajan los movimientos sociales. Entonces, sí, la universidad no puede seguir pretendiendo transformar las realidades de los escritorios, pues transformar la realidad sin vivir las realidades que hay allá afuera, sin juntarse como ellas, ni seguir como parados en una objetividad que no esté habitada por la sensibilidad. Es imposible no dejarse habitar por la sensibilidad y por todo lo que eso puede movilizar para poder construir y hacer investigaciones desde el espacio universitario. También porque justamente los movimientos sociales nos están invitando todo el tiempo a evitar el daño que ya hemos causado en el planeta. Entonces, habitar ese daño también tiene que hacer que seamos conscientes y tiene que movilizarnos a soñar otras formas posibles de habitar estos territorios, de habitar el mundo en general. Eh, sí, tiene que ser un aporte a una universidad que se piense desde la ética del cuidado, desde la empatía, desde el reconocimiento de todos los que habitamos en ella y de las comunidades donde se encuentran esos centros como de pensamiento y justamente mover ese centro. No podemos seguir pensando las crisis desde el mismo lugar que ha provocado todas estas crisis que estamos viviendo actualmente. Eh, Quisiera leer pues, como un fragmento de Silvia Rivera Cusicanqui como para cerrar con la idea. Ella propone, nos dice que ese desafío de la universidad es pensar esa nueva autonomía que reside en construir los lazos sur-sur, que nos permitan romper esos triángulos sin base de la política y la academia del norte, construir nuestra propia ciencia en un diálogo entre nosotros mismos, dialogar con las ciencias de los países vecinos, afirmar nuestros lazos con las corrientes teóricas de Asia y de África y enfrentar los proyectos hegemónicos del norte con la renovada fuerza de nuestras convicciones ancestrales. Entonces, sí, nuestro norte es el sur. Tenemos que empezar a mirar desde esos otros lugares. Sí, yo con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias, Isabel. Ya paso la palabra a Rogelio, por favor. Y qué bonito que comentas también sobre la sensibilidad, sobre los afectos, las emociones y esta mirada desde el sur. Sí, los movimientos sociales son por fortuna
contingentes, amplios, variados, no, autónomos, no piden permiso a nada ni nadie y responden a intereses inmediatos. Por lo tanto, son lo más cercano a nosotros, nosotras, a las sociedades, a nuestras comunidades. Y aquí lo que debemos hacer desde distintos ámbitos, como los universitarios, es reconocernos en ellos y en ellas. Sí, y así como ayudamos a afincar nuestras propias identidades disciplinarias como historiadora, antropóloga, socióloga, politóloga o cualquier otra de las disciplinas universitarias, no debemos perder esa relación y ese vínculo porque los movimientos sociales son el pulso de hacia dónde están orientándose y dirigiéndose las sociedades. Y desde nuestras identidades disciplinarias lo que tenemos que hacer, además de acompañarlos en los momentos que es necesario acompañarlos, también debemos no idealizarlos. Esa sería una traición a nuestra misma función. Debemos estar siempre también atentos, eh, cumpliendo funciones de análisis y reflexión, que sería en la división social del trabajo lo que justificaría nuestra existencia. Los movimientos sociales son la forma más genuina de hacer política y las instituciones, siempre tan inflexibles, siempre tan rígidas, solo se mueven, son flexibles a partir de las presiones sociales. Y generalmente esas presiones solo surten efecto cuando están organizadas, cuando se mueven o cuando mueven a la gente. Las mismas universidades. El Cordobazo, por ejemplo, que sentó las bases para las actuales autonomías universitarias, en Latinoamérica al menos, pues fue acompañado de movilizaciones sociales por parte de una amplia base estudiantil a principios del siglo XX en Argentina. Los movimientos estudiantiles del 68 fueron acompañados también por amplias movilizaciones sociales. Ahora generamos también o atestiguamos otro tipo de activismos, que son los activismos también virtuales o de las redes sociales, que también logran mover estructuras. Por lo tanto, los movimientos sociales son una cuestión necesaria y la cual no debemos nunca abandonar desde las atalayas académicas. Muy bien, perfecto. Em, Muchas gracias, Rogelio, lo que nos comenta. Y bueno, paso a la Luisa para también sus palabras finales. Qué responsabilidad. No, yo quería simplemente cogiendo el hilo de Rogelio, estaba aquí pensando, ¿no? Todo nuestro rol como activista y estaba pensando que esto de la empatía, ¿no? Y la cuestión de los movimientos sociales en la propia universidad. Los académicos a veces se olvidan, y yo creo que de forma, no sé por qué, ¿no? Que somos clase trabajadora, que ¿no? Yo misma cuando estaba en el doctorado formamos parte de un movimiento dentro, ¿no? que de los doctorandos, porque estábamos en una situación de precariedad laboral muy grande y seguimos, los postdoctorandos también, y desde ahí también se pueden mover muchas cosas, ¿no? Con esta conciencia de clase, que a veces se nos mira o nos miramos nosotros mismos como esta élite intelectual, como si fuéramos una élite económica, cuando en realidad, o por lo menos los que la mayoría, ¿no? Salvo 3 catedráticos que están allí arriba, no lo somos, somos clase trabajadora y desde ahí yo creo que también se puede mover muchas cosas, ¿no? Muchas conciencias, ¿no? Y porque también tenemos nuestros propios movimientos sociales, sindicalismo, ¿no? Dentro de la propia universidad, ¿no? Para luchar contra estas lógicas, contra esta rueda que nos oprime, ¿no? Y que acaba transformando nuestra forma de hacer ciencia en algo que no es lo que queremos, ¿no? En lo que no es ideal. Y yo creo que sí que los movimientos sociales en ese sentido pueden inspirar muchísimo a la universidad, ofreciendo también ejemplos de organización colectiva, de horizontalidad, de objetivos orientados al bien común, ¿no? En lugar de esta competencia. Que se genera, hay muchos problemas dentro de los grupos, ¿no? de investigación, dentro de los departamentos, muchos abusos, abuso laboral, hay muchas cosas, ¿no? Que muchas, no solo el contenido, ¿no? de lo que producimos, pero también la forma, ¿no? cómo se producen.
que pueden acabar haciendo con que la universidad no sea también ese lugar diverso, ese lugar justo, ¿no? Porque no importa solo lo que estamos produciendo, pero también la forma como lo estamos produciendo, ¿no? Entonces, yo creo que repensar la universidad también desde esta forma, ¿no? De exploración que existen también dentro de la propia universidad, de no sexistas, racistas, de cómo se produce nuestro trabajo. Y desde ahí yo creo que los movimientos sociales pueden ser muy importantes, ¿no? De incorporar esta perspectiva en la académica, transformando también el aula, ¿no? En un espacio de reflexión crítica y la posibilidad de transformar la universidad en un espacio más inclusivo. Y también porque yo creo, para finalizar, que la colaboración con los movimientos sociales nos recuerda que la universidad puede y debe ser un espacio que desafía el status quo, ¿no? Porque ha sido este espacio y yo creo que tiene que volver a serlo, ¿no? O seguir siendo. Em, y en el cual la generación de conocimiento se valore por su capacidad que tiene de incidir en la realidad y de transformar y de aportar a un mundo más justo. Bueno, creo que lo dejo aquí. Gracias, Rosana. Hola. Bueno, gracias Luisa por las palabras finales, que genial lo que dices. Bueno, ahora me queda a mí la responsabilidad de hacer algunas palabras finales también. Solo mencionar, Luisa, si puedes contestar aquí a la Mireia, que ha escrito al chat, te preguntando también sobre los proyectos de investigación que tú participas. Y bueno, nada, decir que este encuentro yo espero que sea también como un ejemplo de cómo la universidad puede trazar otras líneas de ruta hacia el diálogo entre diferentes países, con todas las dificultades de los usos horarios, de los cambios de hora que tenemos, que enfrentamos, pero entre territorios distintos de América Latina y de España, contando aquí con personas que también son de origen del sur global, como somos yo y la Luisa, que estamos aquí participando, podemos crear nuevas perspectivas y nuevos diálogos y encuentros. Esta es que creo que es la idea de la cooperación universitaria, que es como podemos cruzar las fronteras y hacer esos encuentros de diálogo y de intercambio de experiencias, de conocimientos, de puntos de vista y de miradas. Creo que es muy importante fortalecer la mirada del sur global y las perspectivas, epistemologías indígenas y de otras epistemologías también de otras regiones del mundo. Aquí hablamos mucho de las perspectivas, la teoría de colonial y las perspectivas indígenas, porque claro, estamos haciendo un diálogo muy centrado en América Latina, pero no, recordamos que tenemos ahí un subglobal mucho más diverso y amplio, y ojalá podremos incorporar también otras miradas en futuros encuentros como esos que estamos haciendo aquí. Bueno, quiero decir muchísimas gracias a todos que están aquí participando, a vosotros tres, por el diálogo que fue muy interesante, muy motivador, y espero que todas las personas que nos estáis acompañando aquí en la sesión de Zoom y también por YouTube, que puedan sentirse también inspiradas y motivadas para poder recoger este camino de la vivencia universitaria, sea como estudiante, como docente, investigador, desde una otra mirada si ya no lo están haciendo, porque seguro por estar aquí ya están también con esta motivación, y que sea posible romper con estas maneras de hacer que son muy automáticas, y por las propias necesidades también de la precarización y las dificultades que sea también de estar viviendo en el mundo académico. Pues con esto encierro, y a menos que alguien quiera decir alguna cosita más. Vale, la Escuela Interamericana debe retirarse, por eso tenemos que cerrar. Solo invito para la semana que viene, tenemos una última sesión también en nuestro seminario, que hablaremos sobre el tema más específico de la educación ambiental, desde esa mirada también del activismo y del interlace con la investigación y con la academia. Vale, bueno, con esto, muchísimas gracias. Buenos Gracias, días, buenas Rosana. tardes a todos. Muchas gracias a todos tres. Aprendí mucho de ustedes hoy. Gracias por todo. Igualmente, un gusto. Un gustazo. Gracias.